En estas jornadas venimos a hablar de nutrición y de alimentación, que no es lo mismo. Venimos a hablar también de hábitos de vida, porque no solo somos lo que comemos, sino somos cómo lo comemos y la vida que tenemos alrededor de esto. Pero también vamos a hablar de unas palabras que a lo mejor no nos suenan tanto, pero nos deberían sonar más. Epigenética, nutrigenómica, genes, genes relacionados con alimentación, genes relacionados con nutrición, cómo el ambiente nos afecta a todo lo que somos. Bueno, pues de eso vamos a hablar. Y también en este foro se ha huido de dos cosas. Se ha huido de la receta única, o sea, si alguien piensa que va a salir por la puerta con su receta y con la solución a sus problemas, pues ya les vamos a adelantar de que se van a decepcionar, porque esa no va a ser el objetivo, pero sí vamos a hacer muchas preguntas y esas preguntas van a llevar a otras preguntas. Y lo vamos a hablar con dos hombres de ciencia, pero con los pies en la tierra y que les gusta relacionarse uno con sus pacientes y otro a través de su investigación con personas reales que están detrás de esos genes con los que trabajan. Tenemos hoy aquí a José María Ordovás y a Luis Morcillo. José María Ordovás, les voy a hacer un breve repaso de su currículum, del currículo de ambos, que podría ser muy extenso, pero vamos a hablar de las cosas más importantes. Él es profesor de nutrición y es director del Laboratorio de Nutrición y Genética de la Universidad de Tufts en Boston, en Estados Unidos. De hecho, ha llegado esta mañana de un vuelo Boston-Madrid, Madrid-Tenerife, y todavía no ha dormido, o sea que le tenemos que agradecer mucho que haya hecho ese esfuerzo por estar compartiendo sus conocimientos con nosotros. Es además investigador del Instituto Madrileño de Estudios Avanzados y del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares. Su formación en investigación empezó en la Universidad de Zaragoza, donde se doctoró con la dirección de Francisco Grande Cobian. Desde entonces, su interés científico ha ido por el ámbito de la relación entre los factores genéticos que predisponen a las enfermedades crónicas y su interacción con los factores ambientales, especialmente con la dieta. En este sentido ha publicado varios libros y entre ellos tenemos La nueva ciencia del bienestar y ha recibido numerosos honores y premios científicos, incluyendo el que otorga el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Además, es miembro de las Reales Academias de Ciencia y Medicina de Zaragoza y de Murcia, de la Academia Española de Nutrición y de la Real Academia de Farmacia y además, ya con esto terminamos, doctor honoris causa en Medicina por la Universidad de Córdoba. Bueno, José María Ordovás. Por su parte, Luis Morcillo Herrera, algunos lo tenemos un poquito más cerca, porque seguro, porque le decía esta mañana que algunos han sido o hemos sido pacientes suyos o hemos estado cerca de él en algún momento. Es doctor en Medicina, especialista en endocrinología y nutrición, profesor titular de Medicina en la Universidad de La Laguna, fue jefe de servicio del Hospital Universitario de Canarias durante 19 años, actualmente jefe clínico, y además ha participado en 7 proyectos de investigación subvencionados, figura como autor en 5 capítulos de libros, en 20 publicaciones en revistas científicas, de su especialidad, por supuesto, y ha sido autor también de 75 comunicaciones en congresos nacionales e internacionales. Y además es miembro activo, me gusta lo de activo, porque a veces nos ponemos títulos pero no participamos, de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición, de la Sociedad Española de Diabetes y de la Sociedad Canaria de Endocrinología y Nutrición. Una vez presentados, vamos a empezar con la pregunta que abría precisamente el foro. Y la pregunta es, ¿son los genes y los alimentos quienes determinan nuestra salud? ¿Quién empieza? Bueno, esto es un foro para hablar de salud y habría que empezar por definir la salud. Y la salud se puede definir de múltiples maneras, hay una gran cantidad de definiciones. Basta meterse hoy día en Internet para encontrar una gran cantidad de definiciones. Pero yendo a lo más simple, la salud es el estado en el cual nos encontramos sin enfermedades que limiten nuestra función, que limiten nuestra actividad. Pues lo que nos encontramos hoy día es que con el progreso de la sociedad, las expectativas de vida se han prolongado y surge la posibilidad de una gran cantidad de enfermedades crónicas. En la sanidad moderna, las enfermedades agudas
han dejado de ser un problema verdaderamente serio. Se sigue muriendo una gran cantidad de gente por enfermedades agudas, pero verdaderamente es donde se ve el gran avance de la medicina moderna. El problema son las enfermedades crónicas, el problema son las enfermedades cardiovasculares, enfermedades como la hipertensión, la diabetes, tipo 2 fundamentalmente, la obesidad, que predispone a la aparición de la diabetes tipo 2, que predispone a la aparición del síndrome metabólico, que no es sino un cuadro en el cual mezclamos dislipemia, colesterol, un poco de triglicéridos, un poco de azúcar o azúcar, un poco de obesidad. Eso es el síndrome metabólico, que progresa a lo largo de nuestras vidas. Cuanto más tiempo se vive, más posibilidades, que limitan nuestras expectativas. Eso es falta de salud. Desde ese punto de vista, queda por decir, bueno, ¿cómo lo combato? Existen medicamentos, pero verdaderamente la mejor función sería prevenir. Prevenir tiene poca cancha. Poco glamour parece, ¿no? Efectivamente. ¿Por qué? Pero podríamos actuar de una forma tremendamente eficaz. Pero hay personas que les es mucho más fácil luchar contra la obesidad que otras. En realidad, cuando dicen muchísimas veces una persona con sobrepeso o con obesidad en la consulta, yo es que doctor no como para estar así, yo eso lo creo. Lo único que sucede a esa persona es que hay un desequilibrio en su vida entre lo que come y lo que quema, lo que gasta. Y la sociedad actual se caracteriza por unos índices de sedentarismo verdaderamente brutales. Ese es el desequilibrio. El problema está en saber si verdaderamente las personas que acaban desarrollando ese sobrepeso, que acaban desarrollando la diabetes mellitus tipo 2, que acaban desarrollando todos los componentes del síndrome metabólico, es que están predispuestas genéticamente. Es indudable que tienen más facilidad, en cierta medida lo heredan, la mayoría de las veces bien sus padres, bien sus abuelos. O hasta qué punto es que tienen un estilo de vida inapropiado, entendiendo por estilo de vida una alimentación, una falta de ejercicio físico, etcétera, etcétera, etcétera. Yo, desde ese punto de vista, le doy una gran importancia a lo que se puede hacer para prevenir, y lo que está claro es que una vez que ya el problema está y que sentamos el diagnóstico, lo que podemos hacer para remediarlo. Y creo que se puede hacer mucho. Por lo tanto, entre genética, predisposición y, por el contrario, lo que hacemos mal, creo que tenemos un gran margen de corregir lo que hacemos mal, prevenir que lleguen estos problemas y, cuando ya están, modificar la situación y mejorarla. El doctor Ordovás trabaja habitualmente en la relación entre los genes y el entorno y lo que comemos, la nutrición, en estas nuevas palabras que estábamos diciendo, que epigenética, nutrigenética y demás. Parece que nacemos con las cartas marcadas. ¿Eso es así? Sí. Y perdón, precisamente lo que Luis nos comentaba es que efectivamente existe un componente a los problemas comunes que tenemos en la sociedad hoy en día, problemas de salud. Existe un componente genético y un componente ambiental. En estos momentos, pues, podemos decir que la balanza está bastante equilibrada. 50% de, digamos, el riesgo lo tenemos basado en nuestros padres y nuestros abuelos, y el otro 50% en lo que hacemos en el día a día. Pero todavía nos atrevemos a llegar un poco más lejos. No es lo que nosotros hacemos en el día a día, es lo que nuestros padres hicieron también en su momento, en el día a día, cuando nos concibieron. Quiero decir que la prevención, naturalmente, el cambio de estilo de vida, que nos ayuda a mantener una mejor salud, pues una parte de la responsabilidad cae entre nosotros, a nosotros mismos, pero también, igual que la genética la heredamos de nuestros padres, también hay un componente, que es la palabra que has mencionado anteriormente, la epigenética, que también nos viene proporcionada por nuestros padres, por su estilo de vida, y por nuestra madre también,
durante los 9 meses del embarazo. Nos preguntamos qué es epigenética, y yo la defino simplemente como la gramática del genoma. El genoma, como bien sabéis, está constituido por miles de millones de, llamémosle, de letras, ¿no? A, T, C, G, en diferentes combinaciones y demás, y eso es lo que define nuestro genoma. Entonces, cada uno de nosotros, nuestro genoma es diferente, porque hay cantidad de variantes genéticas que hacen que en determinados genes funcionen de una manera o de otra, pero además, cuando esos genes funcionan o el estímulo que tienen que recibir para que funcionen viene determinado precisamente por ese nuevo concepto de epigenoma, que como la palabra que viene del griego es más allá del genoma, epigenoma, más allá del genoma. Y entonces, igual que cuando leemos un escrito, pues nos fijamos, por ejemplo, dónde están las comas, dónde están los acentos, dónde están las exclamaciones, y eso ya nos hacemos nosotros una idea qué es lo que nos está diciendo. En el momento que a una frase le quitas una coma, o la misma palabra tiene acento o no tiene acento, el contenido del mensaje de esa frase cambia enteramente, ¿no? Entonces, a pesar de tener las mismas palabras, entonces el epigenoma lo que hace es a nuestro genoma poner acentos, puntos, de una manera figurada, claro, para que, digamos, un mismo gen o una serie de genes nos den diferentes mensajes dependiendo del contexto del individuo. Entonces, eso sería una manera de definirlo. Que pensamos como que los genes son algo estático. Que los aparecen genes, así y así se quedarán siempre, pero no es exactamente así, ¿verdad? Los genes, en términos de, digamos, las letras, las palabras, son estáticos, al menos a corto plazo. Estamos hablando de generaciones, ¿no? En términos de cientos o miles de años, los genes han ido adquiriendo esas mutaciones, esas variantes, que algunas de ellas son beneficiosas y otras precisamente nos ayudan a digamos, a convivir mejor con el ambiente. Y en el caso de la nutrición hay ejemplos muy claros. Por ejemplo, hay sujetos, hay individuos que pueden consumir leche y otros que no. Como bien sabéis, eso es algo, me refiero en el estado adulto, como bien sabéis, eso es un estado muy raro entre los mamíferos, porque los mamíferos, cuando llega a determinada edad, ya olvídate de la leche, porque el enzima que se encarga de su metabolismo ya no funciona. Sin embargo, los humanos, al menos buena parte de los humanos, podemos seguir bebiendo leche durante toda la vida. Ahora preguntamos si debemos, ¿no? Porque luego en este mundo de la nutrición hay tanto, sí, leche sí, leche no, ajo sí, ajo no, ahora las semillas de chía, no sé qué. Entonces, claro, la lista puede ser innumerable y además cada año nos cambia. Entonces, sí, eso es aparte. Pero eso es un ejemplo simplemente de que la evolución actúa con nosotros y ha hecho que, por las razones que sea, el ser humano, al menos en las sociedades que antiguamente eran ganaderas, haya adquirido esa mutación que era positiva. Y hay otras mutaciones que son negativas o que pueden ser positivas en un momento y negativas en otro. Entonces, eso es, digamos, lo que podemos definir como estático, pero en movimiento, ¿no? En un movimiento de tipo geológico que se nota después de miles de años. Y luego está la otra plasticidad que viene del día a día. Nuestro epigenoma cambia de un momento a otro del día, de una estación a otra, si es de día, si es de noche, si estamos expuestos a la luz o no, simplemente para que nuestro organismo reaccione de la manera adecuada, sin que haya ninguna mutación, simplemente añadiendo una pequeña señal a esas letras de nuestro genoma para que digan una cosa u otra. Para que se expresen, ¿no? Para que se expresen o se callen. En este mundo de la nutrición hay muchísimas profesiones que están para ayudarnos. Una parte la de laboratorio y otra parte la clínica, ¿no? Que es esencial. Entonces, estamos viendo cómo ambas se relacionan y estamos viendo también cómo estamos en una sociedad, lo decíamos antes, en la que la gente ha terminado de delegar
su propia salud en otros profesionales. O sea, yo hago lo que quiero, como si yo fuera un objeto de consumo con mi vida, y cuando yo me estropee, pues yo voy a que usted me lo arregle. Además, como yo pago mi seguridad social todos los meses, tiene usted la obligación a mí de arreglarme. Entonces, claro, eso no funciona así, porque a veces cuando nos estropeamos tanto que ya no tenemos mucho arreglo. Entonces, la responsabilidad. Ocurre con dos enfermedades importantes que está acabando con la vida y con la salud de mucha gente, que son un poco silenciosas, que son tanto las enfermedades que tienen mucho que ver con la alimentación, con la diabetes, las enfermedades relacionadas con con las cardiopatías en general y la obesidad. Entonces, bueno, es silencioso, no duele, simplemente, bueno, pues te entra el pantalón un poquito peor, o estás más fea, o según bueno, lo digo más fea, lo pienso en mí misma, pero bueno, pasa esto. Entonces, claro, no hay conciencia. Hay otras enfermedades que parece que tenemos todos que ir a por ellas, ¿no? A salvarlas. Por ejemplo, vemos el cáncer. Los que se curan de cáncer son unos héroes. La investigación para el cáncer hay que darla toda. Tenemos lazos de todos los colores para... Y eso está bien. Pero ¿y lo otro? Que realmente en España muere mucha más gente al año de este tipo de enfermedades, de las consecuencias, y además no son nada agradables las consecuencias, porque duran mucho tiempo y tienen muchas consecuencias negativas. ¿Cuántos pies diabéticos vemos de personas que van por la calle y los vemos en silla de ruedas y no sabemos muy bien por qué? Pues son diabéticos descompensados y demás. ¿Cuándo vamos a tener esa conciencia de que tenemos autosalud, de que tenemos que tener una autosalud, o sea, cuidar nuestra propia salud? ¿Y qué es lo que ve cada día en su consulta cuando abre la puerta? O sea, esa realidad que ve y cómo solucionarlo a lo mejor. En primer lugar, yo podría decir, desde el punto de vista de máxima sinceridad, que soy muy pesimista, porque verdaderamente hay una tendencia, lo comentábamos al mediodía, a acordarse de Santa Bárbara cuando truena. Es decir, estas enfermedades crónicas, silenciosas, en el momento en que se diagnostican, son manifiestas, están ahí. Pero han pasado, no meses, muchos años, en el que el proceso ha ido evolucionando, progresando. Y ahí se podía haber hecho mucho. Sin embargo, se pierde muchísimo tiempo. De tal forma que cuando se diagnostica ya en un estado relativamente avanzado. El diabético tipo 2. El diabético tipo 2, en el momento en que se diagnostica, es cuando el páncreas ya está fallando, ya no puede más. Como está fallando, no controla la glucemia y es lo que detectamos en el análisis. Pero antes ha habido 2 años, 3 años, 4 años, en los cuales incluso está trabajando el páncreas el doble, el triple, produce mucha más insulina. Está produciendo mucha más insulina para vencer la resistencia a la insulina. Ya hay una alteración fisiopatológica que está evolucionando. Y ahí se podrían hacer muchas cosas. Sin embargo, como es una enfermedad silenciosa, bueno, pues si yo me encuentro bien, no solamente me encuentro bien, sino mire el análisis, que he hecho un análisis perfecto, estoy como chaval. Y sin embargo tenemos datos clínicos, datos exploratorios, datos epidemiológicos y datos como para decir, usted es una pequeña bomba de relojería. Entonces, en ese sentido es en el que digo yo que soy un poco negativista, porque verdaderamente se preocupa la mayoría de la población cuando el problema está ahí. Entonces, yo creo que el sistema no contribuye en este momento a que se combata desde el punto de vista preventivo. Y desde el punto de vista del tratamiento, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, una vez que un diabético está evolucionado, una vez que una persona con sobrepeso o un obeso está evolucionado, se ha puesto en marcha en su organismo una serie de mecanismos desde el punto de vista metabólicos, un proceso patológico ya, que aunque esa persona controle su glucemia totalmente, que aunque esa persona baje peso hasta su peso, digamos, ideal, le cuesta una barbaridad mantenerse, se resiste una barbaridad responder al tratamiento. Por lo tanto, ya estamos en una situación mucho más delicada y evolucionada. No obstante, esto quiere decir que nosotros debamos tirar la toalla en el sentido de decir,
bueno, ya estoy, ya lo tengo, se me ha hecho el diagnóstico. No, porque si nos abandonamos van a venir todas las complicaciones rápidas, las complicaciones que llamamos tardías de la diabetes, la afectación de la vista, la afectación del riñón, la afectación de. Sabemos que se puede afectar prácticamente todo el organismo. Una persona con sobrepeso, es que si se abandona, no va a ser simplemente con sobrepeso, su obesidad va a seguir evolucionando, va a empezar a afectarse las rodillas, las caderas, todo, absolutamente. Tenemos mucho por hacer. La persona afectada tiene mucho por hacer, mucho por modificar sus estilos de vida. Lo que pasa es que, bueno, en algunos aspectos, como pueden ser en cuanto al estilo de vida, como puede ser la nutrición, José María, a lo mejor se comenta que tu maestro Grande Cobian comentaba una frase de que era más fácil cambiar de esposa que cambiar de hábitos de comida. Bueno, lo que decía era cambiar de religión, me parece. Porque cambiar de esposa o esposo se ha hecho mucho más fácil desde su tiempo. Y de religión, pues bueno, en fin. ¿Te parece que sigamos un poquito en el tema este? Porque me parece bien, y además hay una cosa que me gustaría introducir, que es la nutrigenómica como solución o como solución de presente, futuro, a todo esto de lo que estamos hablando, porque bueno, nos parece un poco del espacio, ¿eh? La nutrigenómica nos suena un poco como medio espacial todavía. Lo que pasa es que, efectivamente, lo que comentabas de esas enfermedades silenciosas, y simplemente hay que darles palabra. Hay que darles palabra y se puede hacer de varias maneras. Una manera que ha sido la tradicional, la habitual de dar palabra a esas enfermedades silenciosas es cuando en tu familia pasa algo. Cuando a alguien le da un infarto, cuando a alguien le hacen la diagnosis de diabetes o de cáncer, inmediatamente el círculo familiar empieza a alarmarse, empieza a interesarse, pero hasta ahora simplemente era una alarma, mientras que precisamente con nuestra capacidad de indagar en nuestros genes, que por fin se ha convertido en realidad, ya podemos poner nombres y apellidos. Antes, pues sí, había una tendencia en la familia a tener, por ejemplo, cáncer de mama, ¿no? Ahora sabemos precisamente qué genes están involucrados, qué variantes de genes te ponen a un riesgo mayor o menor. Y la gente toma las medidas adecuadas, ¿no?, cuando algo ocurre en la familia. Con estos otros problemas de la diabetes, de la enfermedad cardiovascular, está ocurriendo exactamente lo mismo, y es que, o con la predisposición a la obesidad, y es que ahora por fin tenemos en nuestras manos, para simplificarlo, una bola de cristal en la que de alguna manera podemos ver qué hay en nuestro futuro. Y es precisamente ahí, combinado con esa responsabilidad que tenemos que tener del autocuidado, de que la salud es demasiado importante para ignorarla o para dejarla en manos de los demás, mejorando lo presente, pero ya sabes lo que quiero decir. Y eso nos llevaría también a, digamos, conocernos a nosotros mismos y actuar, tomarnos más en serio esos pequeños cambios, porque en realidad cuando hablamos de los cambios nutricionales no necesitamos pasarnos de ser carnívoros a totalmente vegetarianos, estamos hablando de pequeñas modulaciones que nos pueden sacar precisamente de ese atolladero, de ese pozo, ¿no?, en el que podemos acabar si simplemente dejamos que los años pasen y bueno, ya simplemente me dejo en manos de la suerte. No estás en manos de la suerte. Antes hablabas de las cartas marcadas. No, por supuesto que nacemos con las cartas marcadas. Pero podemos jugar Pero con lo que ellas. pasa es que las tenemos, están marcadas y están sobre la... Bueno, en realidad no están marcadas, porque si fueran marcadas y cuando están en la mesa boca abajo, ya diríamos, este es el as de no sé qué. En fin, lo que sí que nacemos es con un determinado reparto de cartas. Y hasta ahora estas cartas han estado boca abajo. La genética lo que nos permite es darle las vueltas y ver precisamente qué cartas nos han tocado. Y ya con esas cartas que nos han tocado, planear, con ayuda de los profesionales de la salud, médicos, nutricionistas, etcétera, planear, ¿cuál es nuestra siguiente jugada? Para que no acabemos
digamos, con toda la inversión perdida, ¿no? En términos, con la jugada perdida. Entonces, eso lo podemos empezar a conseguir. Que se haya implantado todavía de una manera generalizada en la medicina, no. Pero tiene que implantarse para que podamos hacer uso precisamente de este conocimiento que estamos generando. Eso quería yo aclarar un poco, en el sentido de que, por ejemplo, completando la pregunta anterior al inicio, por supuesto que se tiene la tendencia a descargar en el sistema, a descargar en el médico, a descargar en el especialista, a descargar en la persona que, mire, yo tengo la diabetes, o yo tengo el problema del sobrepeso, o la tengo ahí, dígame usted. De alguna manera, como diciendo que la responsabilidad es suya, para eso usted es el experto en la... No, la sanidad no es la responsable, cada cual es responsable de sus padecimientos. Pero no solamente cada cual es responsable de sus padecimientos, sino que es responsable de la genética que predispone a ese padecimiento. De tal forma que cuando hablamos aquí de que heredamos de nuestros padres, de nuestra madre, de nuestro padre, un material genético que puede venir medianamente defectuoso, no lo miremos como vaya herencia que es que me ha caído, sino cuídate la tuya, porque si no tú vas a transmitir a tus hijos y a tus nietos la misma carga genética más deteriorada todavía. Por lo tanto, somos responsables de nuestra salud y somos responsables de aquellos factores genéticos que nos van a predisponer a tener una gran cantidad de enfermedades. Somos nosotros, no es el sistema. No hay nadie obligado a, no hay ninguna organización, no hay ningún sistema público que esté obligado a. El primer responsable, uno. Y comentando el aspecto de... la parte práctica de la genética. Yo soy un responsable de mi padecimiento, pero lo tengo aquí en este momento. Quiero controlarlo, quiero poner las medidas. ¿Hasta qué punto la genética en este momento es esas cartas en que le doy la vuelta y digo, pues sí, tengo todos los marcadores para esto, jolín, la que me ha caído? Pues qué bien. Pero ahora viene el aspecto práctico. La genética en este momento me da información de qué dotación tengo yo, pero me abre posibilidades de luchar contra o controlando esos padecimientos. Efectivamente, y es eso. La investigación que hacemos no solamente se queda o se limita a etiquetar a los individuos, porque si no eso sería como Linneo clasificando las plantas y ya está, ¿no? Precisamente el siguiente paso que damos es, vale, tú tienes esto, te ha tocado esta carga genética por un riesgo mayor de obesidad o de cáncer o de Alzheimer's. Entonces, afortunadamente, en muchas de estas enfermedades que sufrimos, como has dicho anteriormente, no es cuestión de que como un resfriado, un día, 2 días y aparezca, ¿no? o semanas, son años de cultivar. Entonces, si nosotros conocemos esa carga genética, con ese otro 50% que se nos da para jugar, que son como los comodines, ¿no? de la baraja, tú entonces puedes utilizarlo, puedes utilizar esos comodines, estoy hablando de actividad física, estoy hablando de comportamiento, estoy hablando de nutrición, para compensar por las cartas que realmente te han tocado. El ambiente es el comodín de tu genoma y puedes acabar ganando una baza, ¿no? Simplemente utilizando adecuadamente y en el momento apropiado esos comodines, esa dieta apropiada, que naturalmente, como hemos dicho antes sabíamos que había en una familia un aumento de cierta enfermedad, pero no sabíamos de dónde te venía. El hecho de que conozcamos ahora los genes, esos genes están haciendo algo en nuestro organismo. Conocemos las bases moleculares de por qué tenemos el riesgo. Y una vez tenemos ese conocimiento de por qué tenemos un riesgo aumentado de una enfermedad a otra, sabemos cómo atajarlo. Pero realmente la nutrición, nuestros hábitos de vida, puede hacer que un gen no se exprese de una manera o se exprese de una manera. Y entonces, la pregunta es, sabemos que ahora mismo
en España por lo menos no tenemos esa posibilidad de hacernos un análisis genético fácilmente. Y si alguien puede, pues será a unos costes muy elevados. Por lo tanto, esa opción de momento, a no ser que científicamente se demuestre que sea muy efectiva, el coste para la economía de la salud, y bueno, se pueda determinar. Lo veremos, ¿no? Esa es una pregunta. Siempre hemos estado predicando acerca de la importancia o el coste-beneficio de la prevención. ¿Lo estamos aplicando a la prevención? No, a pesar de que... Y la prevención es muy barata. Exactamente. Es más barata la prevención que la medicina, o sea, que aplicar el remedio. Y todavía no se ha implementado de una manera generalizada o convincente. Entonces, claro, quizás, digamos, el sex appeal, ¿no?, de estas nuevas tecnologías ayuden un poco a su penetración más que simplemente esas recomendaciones de prevención generalizadas que se han estado haciendo hasta ahora. Lo que hemos visto es que, independientemente del valor intrínseco o informativo de los test genéticos, el mero hecho de alguien hacérselo le impulsa a llevar una vida saludable de una manera más generalizada, ¿no? Más, ocupándose más de uno mismo, porque claro, lo que cuando en un lugar u otro, o con un coste u otro, lamentablemente muy alto todavía hoy en día, el médico, el paciente, juntos interpretan esos test genéticos, pues ya el paciente se personaliza, ¿no? Es que esto es exclusivamente mío y me lo tengo que tomar en serio, mientras que unas recomendaciones generalizadas de la sociedad X, Y, Z, y bueno, vale, pues bien, vale. ¿Es esto para mí? Pues no, y entonces no tomas el mismo interés que cuando ves algo. Es como, por ejemplo, antes, ahora afortunadamente no se fuma tanto, pero antes cuando a un fumador le enseñabas una radiografía de pulmones, esto es, la verdad es que posiblemente se dijera, uff, esto tiene muy mala pinta, me lo voy a tomar en serio, ¿no?, lo de cambiar mis hábitos de tabaco. Entonces, cuando alguien les enseña sus genes, mira, esto es tuyo, entonces quizás se lo tome más en serio que simplemente le des un panfleto diciendo, mira, esto es lo que hay que hacer para estar sano. ¿Pero sano quién? De todas formas, hay un análisis genético que no es científico, que es muy sencillo, que es mirar a tu alrededor. Efectivamente. A lo mejor. O sea, si tú miras a tu alrededor y en tu familia, pues tu abuela tiene diabetes tipo 2, tu madre ha debutado en diabetes tipo 2 y resulta que tus tías tienen algún problema, pues tú dices, pues no va a ser mala suerte. A lo mejor algo hemos hecho, o sea, no es solo mala suerte, o sea, esto no es una cuestión de que te tocó, tal. Entonces a lo mejor no hace falta ese gasto enorme, no estoy segura de si es muy caro o muy barato, la verdad que no tengo ni idea. Depende. No sé si en Estados Unidos están ya haciéndose análisis genéticos ahí, como ellos son tan avanzados. No sé si vas al supermercado y te hacen análisis genético a ver qué plátano puedes comer, porque yo me los imagino a veces así. Entonces, no sé si está ya tan generalizado, aquí por lo menos no. Entonces no, pero el otro análisis genético más casero quizás sea, no es muy científico, pero a lo mejor es efectivo, no sé. Sí. Lo que pasa es que naturalmente eso suscita tu interés, tu miedo, lo que sea, pero claro, es la rueda de la fortuna. ¿Te ha podido tocar lo mismo o no te ha podido tocar lo mismo? Mientras que con los análisis genéticos sabes con certeza si dentro de la rueda esa de la fortuna, o de la falta de fortuna, te ha tocado o no a ti esa herencia que parece estar dentro de tu familia. Y había una cosa que lo pasamos antes por alto, pero la verdad que cuando leyendo su libro y viendo la responsabilidad que tenemos los padres, cuando dice que la prevención de la obesidad en los niños empieza antes de la concepción y durante la gestación. O sea, y la verdad que es muy impactante poderlo leer, esa responsabilidad. ¿Por qué? O sea, científicamente, ¿por qué tenemos esta responsabilidad? Y tenemos que ser conscientes de no solamente de la obesidad, sino de muchos de los problemas que estamos discutiendo aquí. Efectivamente, y eso nos lleva precisamente al término ese que hemos intentado definir antes de la epigenética. Es precisamente a través de la epigenética. Aparte de lo que he dicho de que la epigenética es la gramática del genoma, también la epigenética es el puente que une nuestro genoma estático con
ese medio ambiente cambiante continuamente que nos rodea. Entonces, el puente, la manera que le llegan las noticias, lo que tiene que hacer el genoma en cada momento es a través del epigenoma, de estos cambios pequeños, ¿no?, que ocurren en nuestro genoma, definidos por lo que está ocurriendo. Entonces, la alimentación de los padres antes de concebirnos o durante, bueno, quiero decir, en el periodo, en el periodo, durante, en el periodo, no nos vamos a meter en el durante. No, vale. Vale. El ambiente nutricional de la madre. Pero no solamente, y el padre ya, perdonad, uno de los efectos del jet lag. Del jet lag. El padre queda exculpado de todo. No, el factor emocional que proporciona el padre también durante el embarazo va también a contribuir a esa epigenética, a esa salud del bebé mientras está en el periodo de la gestación. Y luego ya, claro, si es alimentación artificial o natural, etcétera, una vez nace, eso son cosas que también se reflejan. Por ejemplo, en términos, volviendo a la epigenética, hay experimentos muy bonitos en los que se ve, y esto estamos hablando de, claro, son experimentos que se han hecho en modelos animales porque no sería muy ético hacerlos en personas. Lo que se ha hecho es coger a bebés ratinas, ¿no?, o ratoncitos, y ponerlos con madres que simplemente, o sea, no les dedican ningún cuidado ni nada, y viceversa. Y entonces, a lo largo de los años, o en este caso de los meses, porque estamos hablando de ratoncitos, pues se ha visto que aquellos que la madre no les hizo ni caso son asociales, son un problema continuo digamos, en la armonía del grupo, y se puede trazar efectivamente a la epigenética que se desarrolló simplemente por esa falta de contacto. No solamente es lo que comemos, es también el estrés mental o psicológico lo que define cómo se expresan nuestros genes, y eso se ha demostrado. Así pues, es también el ambiente, el cariño, lo que va a influir sobre nuestra salud. Tenemos el origen científico de esa palabra castellana que es hijo de madre despegada, ¿no? Quizás el origen científico está ahí, precisamente de las faltas de apego, ¿no? El genoma, y corrígeme, José María, si no estás de acuerdo, el genoma no falla tanto, el genoma no tiene tantos fallos, el genoma es cuasi perfecto para sus intenciones. El genoma, quitando la cuestión de las comas, cambia algunas letras de vez en cuando, son fallos cuando falla, y viene la selección y normalmente es un rasgo negativo y lo elimina y sigue adelante. El problema es ese genoma, si se expresa más, si se expresa menos y qué aspectos. Por ejemplo, ya habíamos hablado de la capacidad de expresarse ese gen ahorrador, por llamarlo de alguna manera. La humanidad el gen ahorrador es algo súper interesante. La humanidad es un producto no solamente de milenios de hombre, sino de millones de años, desde nuestros ancestros, los homínidos, en que se ha invertido una gran cantidad de tiempo en desarrollar una maquinaria enzimática, una maquinaria hormonal, una maquinaria metabólica, especializada en sobrevivir en precario. Y llega el hombre, y llega la prehistoria, y llega la historia antigua y tal, y especializado en cumplir su papel, que sobrevivamos en condiciones precarias. Y ahora, en 3 o 4 generaciones, existe al menos una parte de la humanidad en el primer mundo en que no vive en precario, vive en la sobreabundancia. Y nuestro genoma no se puede adaptar en 3 generaciones a esa situación de opulencia. Está especializado en fabricar colesterol porque le es imprescindible por una serie de funciones vitales, porque el colesterol es una fuente de producción de hormonas, de producción de vitamina K, es necesario para determinadas estructuras membranosas de las células, etcétera, etcétera. Tiene que tener nuestro organismo un sistema especializado en fabricar colesterol. Colesterol en precario,
comamos o no comamos. Ahora viene, en las últimas 3 generaciones, en el mundo occidental, una situación en la cual no es que sinteticemos nuestro colesterol, sino que además nos viene una cantidad de colesterol diario en la dieta impresionante. Nuestro organismo no está capacitado para desprenderse en determinados individuos, desprenderse de ese exceso de colesterol. Y cuando además del que llega, nuestro organismo sigue fabricando altas tasas, pues en vez de tener los 200 que debe de ser recomendable, los 210, sube a 260, 280 y 300 y algunas veces más todavía. El genoma está para lo que está. El problema es cómo se expresa. Y ahí están las condiciones epigenéticas, que es el ambiente. Y aquí, y concretando en Canarias lo tenemos un poquitito mal porque es que verdaderamente desde el punto de vista de la alimentación, con crisis y sin crisis, se consume más y se consume mal. Y no hacemos ejercicio prácticamente ninguno. Todas las tasas dicen que en Canarias comemos más calorías que las que necesitamos, hacemos un reparto inadecuado entre los 3 principios inmediatos, grasas, proteínas y carbohidratos en lo que comemos, y encima el sedentarismo tiene unas tasas impresionantes. Entonces, pues, ¿de qué nos quejamos? Nuestro genoma no puede en 2 o 3 generaciones, últimos 30, 40 años, cambiar de golpe las reglas de juego. Y eso es lo que hace que se expresen problemas que hace 40 o 50 años, en la época de nuestros padres y en la época de nuestros abuelos, no se expresaban con la intensidad que se expresan hoy día. A mí me interesa mucho el papel de la nutrigenómica en todo esto. O sea, ¿qué es lo que viene después? Hemos dicho que podemos modificar, es decir, todo eso está ocurriendo, podemos modificar nuestros hábitos de vida, pero además el concepto de nutrigenómica es un concepto un poco más amplio. No solamente hablamos de aquello que el alimento nos hace, sino también nuestro estado de ánimo, nuestro bienestar. O sea, es todo un poco más complejo y más completo. ¿Por qué? O sea, ¿qué es lo que hace que yo, si estoy más optimista, mi salud esté mejor y eso afecte a cómo se expresan mis genes y me enferme menos? Bueno, primero, en realidad, eso es el punto final que queremos conseguir, ¿no? Pero, como habéis visto de mí, está por venir, ¿no? Vamos a centrarnos simplemente a la nutrigenómica o la nutrigenética. Lo que nos va a definir es, dentro del hecho de que probablemente una alimentación sensata, de acuerdo con las recomendaciones, sea bueno para la mayor parte de la gente, pero es que cada uno de nosotros, dada nuestra complejidad, va a tener unas deficiencias u otras. Y eso va a afectar el punto final, que es la salud perfecta, que todos deseamos. Entonces hay que encontrar esos puntos flacos de cada uno de nosotros. Y, vale, las recomendaciones, por ejemplo, para hablar de cosas tangibles que nosotros hemos investigado, pues bueno, consumo de zinc, ¿no? Tanto, ¿vale? Y si lo consigues, pues ya hace que tu metabolismo funcione bien, que el riesgo de diabetes sea menor. Pero bueno, es que hay cantidad de gente que hay genes relacionados con el metabolismo del zinc que debido a esas mutaciones no funcionan bien. Entonces esas personas pueden tener la dieta más perfecta, equilibrada, tal, pero no consiguen el zinc que necesitan para que sus enzimas funcionen de manera adecuada. Entonces esas personas necesitan, si quieren tener una vida saludable, si quieren tener un menor riesgo de diabetes, necesitan tomar suplementos de zinc. Y ahora, como digo, por fin estamos empezando a entender quiénes son esas personas. Entonces, esa es la labor de la nutrigenética. Naturalmente que la dieta mediterránea es saludable, lo ha demostrado el estudio Predimed, etcétera, etcétera. Y hemos encontrado personas que todavía se benefician muchísimo más de la dieta mediterránea que otras. Pero también hay personas que la dieta mediterránea no tiene por qué ser la mejor dieta que hay. Y es precisamente por su genoma. Por ejemplo,
¿Hay un gen relacionado con la diabetes? Pues nos encontramos que las personas portadoras de ese gen, o sea, variante genética, tienen un riesgo elevado de diabetes. Pero en el contexto de una dieta mediterránea, esa carta, digamos, deficiente que te ha tocado al nacer, no se expresa en absoluto. No tienes diabetes, aunque el gen está allí. No tienes, por ejemplo, ictus, que es uno de los problemas mayores que tenemos en la población, digamos, de edad avanzada. Y eso lo podemos hacer aquí de manera casi natural, ¿no? Pues dieta mediterránea, pero es que en otros países la dieta mediterránea no es lo natural. Simplemente a esas personas que tienen esa deficiencia genética, el recomendarles que sigan una dieta mediterránea les salva la vida. Pero por otra parte hay sujetos, como ya he comentado, en que la dieta mediterránea no es la más apropiada y habría que ir a el tipo de dieta, por ejemplo, que se predicó por muchos años en Estados Unidos, que era la dieta baja en grasa. Esa es la que les conviene. A esas personas con determinadas variantes genéticas. Entonces en lugar de poner a todo el mundo en el mismo saco, empezar a distribuirlos a este saco, a este otro saco. La nutrigenómica, otro de las palabras que se utiliza, de los términos, es la dieta personalizada. Pero dieta personalizada no significa que cada persona necesite una dieta específica. Eso sería imposible. Vamos, no hay manera de diseñar. Imagínate los profesionales de salud diseñando una dieta exclusiva para cada individuo, ¿no? Es simplemente pues tener, igual que vamos a donde sea, al Corte Inglés o lo que sea, y pues ya sabemos qué talla tenemos, ¿no? O qué de traje o de zapatos o de lo que sea, y vamos ya, ese es el que nos sienta bien, ¿no? Y no tenemos por qué ir al sastre que nos haga uno a medida, etcétera. Eso es demasiado. Hay un poco de polémica también, ¿no? Porque hay muchos profesionales hablan también de la personalización, es decir, de ir a la persona, al tipo de vida de la persona, horarios de la persona, gustos de la persona, y no hacer algo estándar, porque lo estándar tampoco ha funcionado demasiado. Entonces, al final, no sé si será una combinación de ambas cosas. O sea, y se hace lo más que se puede, y se personaliza lo más que se puede. Pero efectivamente, es cierto, llevado a la práctica, todos tenemos que recurrir a patrones y tenemos al paciente X delante y entonces lo tenemos que incluir en este grupo y como tal grupo tenemos un paquete de medidas para él. Tenemos al paciente Y, que le estudiamos y le clasificamos y le ponemos en el otro grupo, donde tenemos una serie de medidas estandarizadas ya para ese grupo, pero no podemos todavía llegar a la individualización, la personalización total, individuo por individuo. Pero es una cuestión de sistema. No, es que personalmente no creo que haga falta para nada. O sea, no va a ser necesario. El ser humano... El resultado no va a ser mejor. No, el ser humano ha sobrevivido a través de muchas circunstancias, ¿no? Entonces tenemos ya construido internamente un sistema que nos permite digamos, funcionar bien dentro de unos márgenes así, no de un margen así. De lo contrario, el ser humano no hubiera podido, como especie, llegar a donde hemos llegado si no tuviéramos esa capacidad de adaptación, ¿no? Muy bien. Pues yo no sé si ya llevamos casi una hora. La verdad que se ha pasado el tiempo volando. Y yo no sé si es el momento de que el público, si quiere aportar o hacer preguntas, aquí los tienen, o sea que si no sigo yo. Muy bien. El problema es que no oímos. Hay un micrófono por aquí. Espera un momentito que le pasen el micrófono porque así lo podemos oír todos bien. Buenas tardes a los tres. Por lo que yo puedo colegir, corrígeme, estamos hablando de una revolución dentro de la medicina. Eso no se podrá hacer sino con una medicina personalizada. ¿Estoy en lo correcto? Bueno, primero... Es compañero de profesión. Primero, esto al menos desde el punto de vista de la investigación, hablar de revoluciones, la verdad es que no me cuadra, ¿no? Esto que en los periódicos aparece, se ha encontrado el gen de tal. Primero, no hay un gen de tal, hay cientos de genes de tal.
Y segundo, no es una revolución, como ocurrió en la Revolución Francesa, quizás de un día a otro, que empezaron a caer cabezas, ¿no? Es una evolución. Entonces, la medicina está evolucionando. Una evolución que llevará, yo creo, quizás de 1 a 2 generaciones de estudiantes pasando por las aulas para que sean capaces de absorber este nuevo conocimiento y que lo lleven consigo a implementarlo. Pero no va a ser algo de la noche a la mañana, de repente nos encontramos con esto y se utilizará. No. Fijaros, por ejemplo, nombrabas tú el colesterol. El colesterol, hoy en día todo el mundo lo toma como un factor de riesgo, hay que controlar el colesterol. Podemos hablar de la revolución del colesterol. El colesterol se empezó a hablar como factor de riesgo hace unos 50, 60 años y llevó más de 30 años el que por fin la clase médica en general lo tomara en serio, basado en la evidencia. Esto es como Santo Tomás. ¿Es Santo Tomás quien pone bueno, uno de los apóstoles que tenía que poner... meter el dedo. Meter el dedo, ¿no? Pues es lo mismo, hasta que no ves así, pues es que es así, basado en los estudios clínicos y demás, no se adoptó el colesterol como un factor de riesgo. Y en la investigación había estado por 60, 70 años. Es un proceso lento el que ocurre. Y entonces, efectivamente, ahora vamos, de hecho, Obama le cambió un poco el nombre porque se llama medicina de precisión, ¿no? Que es más apropiada que la personalización, porque eso refleja el concepto que definías de este paquete, este otro paquete, más precisión en el tratamiento, en lugar de la personalización que da lugar a este concepto de decir, no, es que cada individuo necesita algo específico, algo especial, no. Lo que buscamos es una medicina de precisión. Quizás antes los paquetes eran más grandes y ahora los paquetes son más pequeños, ¿no? O sea, antes Sí. el saco... Antes era un saco. Exacto, Sí, todo el mundo en el mismo sí. saco y ahora es a lo mejor más paquetizado. Pero quizás no me expresé. Hoy con el colesterol que ha tardado 70 años en poderlo entender, a todo el mundo se lo manda. Y usted sabe que hay personas que responden a las estatinas, otras que no responden y otros que responden normal. Estatina, decía, ¿verdad? Las Porque es que la gente estatinas no son la unos fármacos entendía. para el tratamiento y prevención de los enfermos con colesterol. A eso es lo que me refería yo con la evolución. Sí. Llegará un momento, no sé, yo no lo voy a ver, ya lo sé, pero que llegará un paciente y pondrá su genoma sobre la mesa del médico. Claro, A eso efectivamente. yo me Entonces, refiero. claro, A eso es lo que yo me refiero con medicina personalizada. Se acabaron los protocolos que nos sirven hoy de guía y le mandamos estatinas a todo el mundo con la mejor intención y el mejor conocimiento, pero no sabemos si le está haciendo efecto o no. A de eso hecho, me refería. Y otra pregunta, la última, perdón, la haría 1000, ¿no? A medida que envejecemos, nuestro genoma envejece, ¿no? Pregunta. vale. Y pierde sus funciones, las modifica. En términos de la primera pregunta, efectivamente eso ya entra dentro de otra prima hermana de la nutrigenómica, que es la farmacogenómica, en la cual a cada paciente se le podrá dar el fármaco adecuado en la dosis adecuada. Y eso está funcionando sobre todo a la hora del cáncer. A la hora del cáncer ha habido tremendos progresos, como bien sabes, y que han significado pues, salvar vidas que antes no se podían salvar. Con respecto a que el genoma envejece, en realidad el genoma, desde el punto de vista de su lectura, no envejece, es el mismo en un momento u otro de la vida, en una célula u otra. Es cuando se activa, en los procesos de activación, al envejecernos, se hacen un poco más lentos, imprecisos, pero por los factores que rodean, todos estos otros factores que rodean al funcionamiento del genoma. En realidad el genoma, a no ser que, claro, haya mutaciones espontáneas, como en el caso de algunos cánceres y demás en general, no envejece, ¿no? Es el ambiente que tiene ese genoma para que funcione. No sé si alguien quiere hacer más preguntas o si no, me arranco yo. Ajá, por aquí tenemos. Pues a mí es que me quedaron todavía montones, pero como sé que van a querer... Yo creo que es importante que el la gente público, viene... Claro.
Y hasta ahora hemos ido muy así, Bueno, muy por las nubes, entonces tenemos que bajar a la tierra. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Florencio Lorenzo. Bueno, yo voy a ir un poco más a nivel de tierra, a nivel práctico. En este momento está en discusión el azúcar. Está en discusión si conviene o no conviene tomar glucosa en cantidades superiores. En principio parece ser, o por lo menos lo que he leído, yo no pertenezco al ramo de la sanidad, pero lo que he leído es precisamente que una abundante cantidad de azúcar o glucosa en sangre propicia o beneficia a la multiplicación de las células cancerosas. O sea que parece ser que la energía que necesitan las células cancerosas es superior a las células normales que tenemos en el organismo. Si tenemos una cantidad alta de glucosa, es uno de los, parece ser, de los medios que potencia la multiplicación de eso. Y después, por otro lado, lo que quería preguntar es que ahora nos confundimos mucho porque empezamos hablando, pues no sé, de los probióticos, los prebióticos, empezamos ya con toda una retahíla de términos que en principio yo creo que lo que están consiguiendo desde el punto de vista técnico es confundir mucho a la gente. Y por último, lo que quería preguntarle es si es conveniente en este momento los radicales libres, célebres radicales libres, que en este momento tanto se discuten y se tratan de eliminar. Hay modas, por ejemplo, los detóxicos, los productos de alimentación, en principio, de usar las plantas en su estado primitivo, precisamente para obtener de él toda llamemos los jugos necesarios y ciertos beneficiosos, por ejemplo, en el caso de la quimioterapia o la radioterapia. ¿Cuándo organizamos la próxima conferencia? Bueno, es que, azúcar, primero, detox, sí, me ha tocado todo. Azúcar. Primero. Cáncer. Azúcar. En cada época de nuestras vidas tenemos la costumbre de encontrar un villano siempre, ¿no? De buscar un villano y echar la culpa de todo. Entonces depende a quién le toca en cada momento. El colesterol tuvo su momento, el aceite de oliva tuvo su momento también, los pescados azules tuvieron su momento, los huevos tuvieron su momento. Entonces siempre hay un alimento o un grupo de alimentos que no hay que tocarlos, que son la cuna, la fuente de todas las enfermedades. Entonces las grasas pues fueron las más recientes probablemente, y ahora pues son los azúcares. En el contexto de si actúan, digamos, para estimular las células cancerosas o no, o sea, es que sí, tú puedes tomar azúcar, ¿vale? Pero si tienes un metabolismo saludable y tal, la verdad es que aunque tomes azúcar, y estoy hablando de sujetos sanos, ¿no? Ya nuestro metabolismo se preocupa de ajustar esos niveles para que estén dentro de lo fisiológicamente correcto. Luego ya, claro, cuando el cántaro va a la fuente muchas veces, pues la probabilidad de que se rompa, ¿no? Si abusas de todo, pues vas a tener problemas, pero eso ya va más para largo. Has mencionado los radicales libres, hay que eliminarlos. Ahí sí que hay más evidencia, y viene de un antiguo premio Nobel, Linus Pauling, que es el que se dio el premio de la Nobel de la Paz y por la vitamina C, etcétera, etcétera, un antioxidante, donde precisamente una de sus manifestaciones recientes es que esa manía de quitar o eliminar los radicales libres, más allá de lo que es necesario, pues puede estimular precisamente el crecimiento de cánceres, ¿no? Porque al fin y al cabo los radicales libres también atacan esas células, también tienen una función.
Así que es siempre mantener el equilibrio. Prácticamente todos los nutrientes que tomamos no es que sea más mejor o menos peor o lo que sea. Siempre hay lo que llamamos en ciencia la curva U o la curva J, que es pecas por defecto y pecas por exceso. Entonces hay que encontrar ese punto óptimo en el cual ese es el consumo que debes tener de cualquier nutriente, sea un antioxidante, sea cualquier otra cosa, sea alcohol, sea café. Siempre hay un punto óptimo en el cual te da los mayores beneficios. Ahora, el punto óptimo va a cambiar de una persona a otra dependiendo de sus características genéticas también. Entonces, ese es uno de las preguntas. ¿Qué más? Bueno, perdón. La otra pregunta que hacía era, que también surgió ayer, la moda de las dietas detox y de ahora es tomar todo licuado, tomar las plantas, eliminar totalmente de la dieta ese tipo de... No sé qué Son opinas. modas sin base científica. No contribuyen a nada especial. No es que mejoren más que lo que significa un día de ayuno. Y un día de ayuno, por otra parte, como comentábamos hoy, incluido en la mayoría de las religiones del mundo, verdaderamente es que es sano. Al individuo que el lunes, martes, miércoles, jueves y viernes verdaderamente está abusando bien, desde el punto de vista dietético, está claro que un sábado de ayuno le viene estupendamente. Al que ya llega al sábado restringido, no le sirve de nada. Yo le querría hacer un comentario respecto a... Es un hecho, eso no es cuestionable, no es que yo lo vaya a afirmar o lo vaya a negar, sino es un hecho lo que usted decía. Las células tumorales consumen a mayor riesgo glucosa, azúcares, hidratos de carbono. Eso es cierto, es una realidad. Pero el ataque a las células tumorales y el ataque al cáncer tiene que hacerse por otras vías. Son otros tratamientos los que debemos de utilizar, porque verdaderamente si la vía para tratar el cáncer es matarlos de hambre, vamos perdidos. Porque la célula tumoral sigue consumiendo a altas tasas y es el resto de las células del organismo las que empiezan a sufrir. De hecho, es una de las justificaciones de la caquexia del enfermo canceroso, de que la célula tumoral, el proceso tumoral sigue y coge todos los nutrientes. Él no va a pasar hambre y sin embargo es el resto del cuerpo el que lo sufre. El problema con el azúcar más bien es el reparto que hacemos del tipo de azúcar. Hoy día parece existir un consenso en que si tuviéramos que definir una dieta equilibrada, esta dieta debía de tener entre el 50 y 55, mejor el 55% de sus calorías en forma de carbohidratos. Pero carbohidratos, todos. Azúcares, todos. Y de estos, hasta un tope del 10% solamente en forma de solubles, en forma de azúcar, lo que entendemos por azúcar, lo cual nos pasamos todos absolutamente diariamente. El momento, si se puede hablar de una revolución gastronómica, fue la industrialización, el procedimiento de industrializar la obtención de glucosa, de azúcar. Es decir, cuando en el siglo XVI se empezó a obtener el azúcar desde el punto de vista industrial, normalmente con las grandes fuentes de materia prima del Caribe, que de entrada significó en los indios la pérdida de la dentadura de la mayoría de ellos e incluso hasta de las poblaciones europeas que allí vivían. Josefina, la mujer de Napoleón, era un hecho de que tenía una voz creo que encantadora, pero que sin embargo no abría los labios nunca. Ella era de origen de Caribe, de plantaciones del Caribe, y no podía enseñar sus dientes porque prácticamente no tenía dientes. Y eso surgió en esa época. A partir de ese momento se ha empezado a abusar de carbohidratos solubles, simples, sencillos, de azúcar. Eso es lo que abusamos. Hasta ese momento la humanidad había vivido con las fuentes de carbohidratos que existen. Y por lo tanto no es cuestión de restringir los carbohidratos, es cuestión de que abusamos del azúcar. Y en nuestro entorno, aquí en Canarias,
probablemente seamos de los más golosos del Estado y además existen algunas islas en que son más golosos todavía. Ese es el problema, el tipo de carbohidrato. Había mencionado antes lo de los probióticos y prebióticos. Ah, es verdad. Tengámoslo en mente por si no sale para retomarlo en su momento, pero vamos a... Con estos asuntos hay mucha polémica porque ayer también pues, se nos decía lo de las pirámides. Hay muchas corrientes que opinan que la mayoría de la alimentación debe ser verde, ¿no? Frutas y verduras, otras pirámides nutricionales más clásicas, digamos, están basadas en los carbohidratos, o sea que la verdad que ahí hay como muchas corrientes. Supongo que la polémica surgirá a lo largo de la tarde. Por aquí teníamos algunas preguntas. Ah, ya, a ver. Quería, buenas tardes o lo que sea, de saludar a ustedes expresamente. Yo soy de hijos de familias que tienen diabetes tardía. Y recuerdo de mi abuela, y mi abuelo no tanto, que lo único que en aquella época le suprimía era comer uva. O sea, cuando estaban maduras, por lo visto, tienen mucho azúcar, etc. Y lo demás le incluía después, mis padres también favorecían diabetes, o sea, que eran papas, el alimento básico era papa, y después verduras, la col y todos esos detalles, judías, variedad, y la leche. Pero ¿qué ocurre con la leche? Yo no entiendo de dietética, pero la leche por lo visto es propensa a coagular la sangre, que tiene, no sé si es el queso, porque si la leche se le añade algo ácido se coagula, y no sé si en la sangre ocurre también igual. Entonces, desde mi abuelo tenían la diabetes tardía, o sea, ya avanzada. Después, mi madre también le ocurrió semejante, y mi padre, y padecían sobre todo de muertes así, pues casi mi padre y mi madre pues fueron por diabetes, o sea, que le tocó, o sea, el corazón afectado, o sea, que todos ellos padecían del corazón. Y después varios hermanos también han padecido de eso del corazón. A mí me ha tocado también la diabetes y algo del corazón. Porque el alimento básico, no, desde pequeño, pues era pues, el potaje con tilo canario que llevaba todo, y después leche, pero leche a base de cantidad. No se conocía de la leche, pero basado en eso, si da colesterol malo, no sé si me parece que tiene bastante, o sobre todo el queso. ¿Qué ocurre? Que al tener colesterol malo, obstruye, no sé si es correcto, la circulación o las venas se van obstruyendo con el colesterol malo. Y entonces, ¿qué ocurre? Si el corazón tiene que regar las distintas partes del cuerpo, se ve forzado y tiende a padecer del corazón. Y entonces, lo que quería saber si es que la alimentación provoca, o mala alimentación provoca el fenómeno de, padecer del corazón. Y después hay otro detalle que sería lo semejante a eso, porque de mi familia, mis abuelos, su vida se prolongó casi 80 y pico de años. Mi madre también llegó. Mi padre padeció antes, pero también fue del corazón. Y mis hermanos pues han padecido del corazón. La pregunta entonces es si la alimentación que ha podido tener su familia le ha afectado a esto, y especialmente el asunto de la leche, ¿no? El sí, de la leche casi la más fundamental. Vale, muy bien, pues no sé si... Luis, ¿le echas un capote? Sí. Lo que está claro es que, sí, como el doctor Ordovás comentaba antes, de que pudiéramos repartir un 50%
de influencia genética y un 50% de la importancia de la dieta y de todo el ambiente en la mayoría de estas enfermedades que estamos hablando. Si en el caso suyo sus abuelos fueron diabéticos, sus padres fueron diabéticos y usted ha terminado desarrollando una diabetes, usted en su familia tiene una carga genética muy importante. Y aquí el valor que hay es el de decir, bueno, si tenemos una información genética, unas posibilidades de estudiar a la familia para ver dónde está el fallo, pues podremos efectivamente confirmar que en su familia hay esa predisposición porque hay una carga genética, hay unas motivaciones, para poderle darle unos consejos nutricionales mejores. No hace falta lo que comentábamos antes, no hace falta el estudio genético. En este caso tenemos un árbol familiar, una epidemiología familiar que confirma que la tiene. Encontremos la causa genética o no la encontremos. A lo mejor se encuentra dentro de 20 años en el caso de su familia o dentro de 50 años, pero existe. La única posibilidad es desde el punto de vista dietético. Desde el punto de vista dietético no es cuestión de decir vamos a quitar las papas, vamos a quitar el pan, vamos a quitar las pastas, vamos a quitar los plátanos, que es la conducta sencilla cuando queremos terminar la consulta rápidamente. No coma usted plátano, no coma pan, no coma papas, no coma... Dale, fuera, y no pruebe los dulces. Y se acabó. No, se pueden comer papas, todo depende de la cantidad. Se puede comer pan, depende de la cantidad. Puede comer plátano, depende de la cantidad. Lo de las uvas, sí, porque las uvas, igual que los higos, tanto los higos picos como los higos de leche sobre todo, son frutas que tienen una altísima concentración de glucosa. Tienen mucha más concentración de glucosa que otras frutas. Un melón, una sandía, por muy dulce que a usted le resulte, eso se deja al sol y no se seca, se pudre. La mayoría es agua. Puede ser muy dulce, pero no tiene tanta concentración de glucosa. ¿Por qué la uva se pasa, y existen las pasas, y el higo se pasa, y existen los higos pasos? Porque son tan concentrados en glucosa que si se secan, admiten el secarse, el pasarse y quedarse. La alta concentración, esa es la fruta que se pasa, es la que el diabético debe de recomendarse que no la use o que no abuse. El resto ningún problema. La leche se es o no se es intolerante a la leche, pero hoy por hoy el papel que pueda jugar la leche en desencadenar su uso de adulto, en desencadenar la diabetes, está por ver. Van las teorías de investigación en cuanto al origen de la leche y la diabetes por otras vías, pero no por lo que en su familia pueda haber significado el uso o abuso de la leche, porque en líneas generales uno de los problemas que hay en Canarias es que abusamos de la leche, abusamos de los lácteos. El consumo de queso en Canarias es brutal. Uno de los factores, el abuso del queso, es una de las cosas que creo que influye en que las cifras de colesterol también sean más altas de lo que debe, porque se consume mucho queso, un exceso de queso. Pero en líneas generales la mayoría de los canarios consumimos una gran cantidad de lácteos. Tenemos otro punto por ahí y quedábamos pendiente el tema de los probióticos y además a mí con esto de la nutrigenómica, genómica, probiótico, industria, me queda la duda, igual que se utiliza todas esas palabras pseudocientíficas o que tengan pinta de científicas para dar validez. Ahora que estamos hablando, abriendo la puerta a la nutrigenómica, posiblemente veremos muchos anuncios en los que las palabras genética se vean afectados. ¿Y qué hacemos ante eso? O sea, ¿qué productos son, no son? Y si es verdad que un producto elaborado puede ayudarnos o no. ¿Cómo salvarnos de esas garras, ¿no? de ese marketing excesivo a lo mejor? Muy difícil, precisamente porque estamos en un momento de río revuelto, ¿no? No podemos ver con claridad, el público en general no puede percibir o distinguir lo que es oro de lo que es pirita. Entonces, hay una regla muy sencilla y es que cuanto más te ofrezcan de beneficios, más falsos son. Entonces, sí hay cantidad de productos que uno puede hacer a través de Internet, donde ya te prometen que pueden hacer tu dieta personalizada, etcétera. Y normalmente, además, no es que te
hagan el diagnóstico y las recomendaciones, te venden sus productos ya. Entonces, normalmente esos, los productos directamente al consumidor, desconfío de ellos. Sin embargo, aquellos test en los cuales se llevan a través de un profesional de la salud que impone esa ética, ese rigor, ese cuidado por el paciente, yo creo que eso podría ayudar al individuo y también al médico, pero hay pocos. Tenemos otra pregunta por ahí. Ayer al final se terminó diciendo que lo importante es comer comida, ¿no? Y yo creo que eso es algo que comer comida con pinta de comida. Y es algo en lo que al final creo que coincidían ustedes también. Por ahí está la siguiente pregunta. Sí, bueno, yo quisiera ser un poco más breve, a ver si podemos preguntar más, ¿verdad? Sí. Mire, vamos a ver, habíamos quedado en que los genes, creo que haber entendido, la genética tenía una influencia de un 50% sobre lo que sería la salud, sobre las condiciones de salud. Yo estoy pensando en algunas enfermedades que creo que tienen un origen genético, como por ejemplo la intolerancia a la lactosa, o yo diría si desde el medio, si los genes condicionan al medio, si desde el medio nosotros también podemos condicionar la genética, ya sea en la intolerancia o ya sea en otras circunstancias. El medio ambiente ha estado siempre condicionando nuestra genética, lo que pasa es que la ha condicionado a base de tiempo, a base de miles de años. Entonces, naturalmente, el hecho de que ahora haya más o menos intolerancia a la lactosa ha sido debido a la presencia en el medio ambiente de, por ejemplo, culturas ganaderas que no existían anteriormente. Entonces, sí, naturalmente que el medio ambiente puede condicionar nuestra genética, pero no durante nuestro tiempo de vida. Tienen que pasar muchas generaciones. Sí, se puede influenciar sobre la acción de la genética. Claro, sí, eso es precisamente nuestro mayor punto digamos, de acción. El hecho de que conocemos primero nuestra genética y basado en eso podemos hacer actuaciones mucho más dirigidas y mucho más inteligentes para influenciar esos problemas genéticos que podamos tener. Naturalmente que sí. ¿Pero se refiere usted que mediante eso modifiquemos la genética? No, la genética no se modifica. La función de la genética sí. La manifestación de la genética la modificamos. La genética no la vamos a modificar a corto plazo. Por aquí teníamos otra pregunta. La pregunta que quisiera hacer es en torno a si la epigenética está abriendo las puertas también a no solo al tema de la nutrición, sino al tema también de la realización personal, de la felicidad, en torno al tema de si es ciencia, si la epigenética está abriendo la puerta a un término de salud más amplio que no es solo la nutrición, pero a nivel científico, si hay estudios, si se está valorando cómo abrir o cerrar puertas de aquellos genes que tenemos ahí. Bueno, hay una rama de la farmacia precisamente que lo que hace es intentar de alguna manera modificar la epigenética, pero vamos mucho más allá de eso, y es que debido al amplio rango de actuación de la epigenética se puede modificar de muchas maneras o se puede afectar de muchas maneras. Por ejemplo, hay una de las razones para que haya este cambio en la obesidad. Hay miles, ¿no? Las más obvias son que comemos más y que nos movemos menos, pero aparte de eso están los biorritmos, que nos hemos comentado, el dormir más o menos, pero también pequeñas cosas que nos afectan en el medio ambiente, los pesticidas, la contaminación ambiental, el tráfico, el hecho de que estemos bebiendo de botellas por razones prácticas, ¿no?, en lugar de esto, que en su producción
se han utilizado una serie de productos químicos que pueden actuar de forma estrogénica y que también pueden influenciar sobre la obesidad. La sociedad es continuamente un gran experimento, ¿no? Y luego a través de los años nos damos cuenta de, ups, nos equivocamos, ¿no? Fijaros la experiencia desde el punto de vista nutricional de las mantequillas y las margarinas. Las mantequillas, que eran un producto natural, pero tenían la mala suerte de tener colesterol y grasa saturada, pues se prohibieron y se reemplazaron con margarinas. Solamente para unos cuantos años más tarde, unos cuantos, bastantes, darnos cuenta de que esa transformación química, ¿no?, que hacíamos sobre las grasas para convertirlas en margarina, para que parecieran como mantequilla, actuaban sobre nuestro metabolismo de una manera mucho peor que lo que habíamos prohibido. Con lo cual ahora, pues, naturalmente las margarinas han dejado de ser como eran en su principio, porque era peor el remedio que la enfermedad. Entonces, claro, tenemos una cantidad de factores que nos rodean que actúan sobre, en este caso, la obesidad, pero que lo hacen a través de la epigenética. Quiero decir, como ya he mencionado, la contaminación ambiental nos puede afectar. ¿Por qué? Porque hace que esa epigenética funcione de una manera u otra. La comida también afecta a nuestra epigenética. La luz, nosotros hemos visto que una persona, por ejemplo, cuando tomas una muestra de sangre en el verano, en el invierno, su epigenética es totalmente diferente, y eso refleja simplemente lo que ocurre en todos los animales, en todas las especies animales. Somos diferentes en el verano que en el invierno. Quizás aquí se note un poco menos, pero como nos vamos moviendo hacia el norte sí que se nota mucho. El periodo de sol, el periodo de oscuridad o de luz y oscuridad es muy diferente, y nuestro organismo se tiene que adaptar a ello, y se adapta a través de cómo funcionan nuestros genes, y esa adaptación en gran parte se debe a esa epigenética de la que hemos estado hablando. Pero la epigenética se desconocía hace unas décadas, y por lo tanto, si un producto era bueno o malo, pues se hacía basado en una serie de test que no incluían lo que conocemos hoy en día. Quizás haya productos que, si hoy se hicieran otro tipo de ensayos más en profundidad, dirían, mejor no añadimos este colorante, o mejor no añadimos este otro producto. Por ejemplo, otro ejemplo, y hazme callar si quieres. No. Por ejemplo, la sustitución que hace mucha gente por aquello del miedo al peso del azúcar por los edulcorantes. Pues como bien sabes tú, resulta que hay edulcorantes que pueden alterar nuestra epigenética, pero además resulta que nosotros no solamente tenemos receptores del sabor en la lengua, tenemos receptores de sabor en diferentes órganos, en el intestino, en el páncreas. De manera que, por ejemplo, aunque tú no estés tomando azúcar, los receptores están respondiendo a ese sabor dulce, y al páncreas le están estimulando que funcione de una manera u otra, aunque no le estés suministrando el azúcar. Entonces, ¿son los edulcorantes seguros? Bueno, de acuerdo con los experimentos que se hicieron en ratitas y demás, para cánceres y demás, sí. Ahora, que eso nos libre de por ejemplo, defectos o procesos metabólicos que podrían ser negativos, no. Teníamos otra pregunta por aquí. Hola, buenas tardes. Yo tenía una duda. Hablando de la genética y de las enfermedades que heredamos de la familia, de los abuelos, de nuestros padres, nuestra generación, por decir nosotros, hay un alto grado de probabilidad que siempre alguna enfermedad la heredemos sí o sí. Esa era la duda. Hay miles y miles de síndromes descritos, entonces sí, que algo te toque o no te toque en ese reparto, pues seguro, o sea, no hay nadie perfecto, no hay nadie que sea un dios griego de estos inmortal y demás, algo te va a tocar. Ahora, recordad lo que estamos diciendo, lo que estamos intentando comunicar, y es que aunque te toque algo, no significa que ya una sentencia de que lo vas a expresar, depende de lo que hagas en tu día a día. En realidad, las enfermedades no es que hayan aumentado de una forma significativa, lo que es que vivimos más y por lo tanto se expresan más porque damos oportunidad a que se manifiesten. Es decir, de una gran cantidad
de enfermedades que hoy día la gente muere a los 60, a los 65, a los 70, a los 80 años, hace 50 o hace 100 años es que no, las expectativas de vida eran mucho más cortas. Y el que vivía, cuando esta frase que todos conocerán tanto, es decir, mi abuelo murió con 95 años y nunca... La contestación sería, hacerle la pregunta es, ¿y de la quinta de su abuelo, cuántos llegaron a 95 años? En cambio, hoy una gran cantidad de la población llega a los 80, gran cantidad. Tomando 5 pastillas blancas, 3 amarillas, 2 de forma de no sé cuánto, pero llegan. Entonces, se posibilita la expresión de una gran cantidad de enfermedades que hace un siglo no se manifestaban. También es verdad, me acuerdo de un catedrático de ginecología que había muy bruto en mi ciudad natal, ¿no? Que decía, es que claro, además estamos salvando cantidad de bebés, y muy bien salvados, ¿no?, que de manera natural 2 o 3 generaciones anteriores no hubieran o nacido o sobrevivido más allá de los 2 o 3 años. Por eso la gente que sobrevivía también era gente, digamos, robusta, ¿no? Habían sobrevivido a pesar de las condiciones. Entonces, claro, acabamos con un mundo que envejece más, que está más arropado, ¿no? Entonces... De todas formas, decíamos también que estamos llegando al momento en la generación de que nuestros hijos van a tener una peor salud de la que tenían nuestros padres, ¿no? O sea, es porque precisamente por estos cambios alimenticios. No lo podemos afirmar eso, pero por lo menos empiezan a plantearse dudas de si podemos garantizar que tengan más salud que la que tenemos actualmente. No podemos ser derrotistas y pensar que vamos hacia una sociedad en la que inexorablemente vamos a tener menos salud. Nuestros hijos y nuestros nietos van a padecer peor salud, porque además van a estar más contaminados, no, pero sí que hasta ahora nuestros abuelos pudieron observar que sus hijos vivían más y mejor, y nuestros padres podrían, en líneas generales, observar que nosotros vivíamos más y mejor. Eso tiene un techo. A lo mejor estamos llegando al límite. Tenemos la duda de si estamos llegando al límite. Salvo que de esa montaña de piezas de Lego enorme que nos ha aportado la genética y que estamos todavía sorprendidos y lo que estamos empezando a coger las fichas y a clasificarlas, pues dentro de 10 años, 15 años, 20 años tengamos suficiente información como para efectivamente empezar a utilizar de un modo práctico toda esa información genética que por ahora es información y que estamos aprendiendo a usar. Yo soy optimista, no pienso que las siguientes generaciones van a estar peor. Se habló también de la esperanza de vida, ¿no?, que ya estamos llegando al plató, que nuestros descendientes vivirán menos que nosotros, etc. Yo no creo, porque estamos siempre problema, solución, problema, solución, problema, solución. Entonces, yo soy optimista en este aspecto. Fijaros la evolución que hemos tenido en los últimos años con algo que antes se consideraba prácticamente imposible, hasta que se demostró que no, que era posible, que es el manipular los genes. Ahora existe tecnología que te permite, de una manera, no se ha aplicado por razones éticas, naturalmente, aunque en algunos casos se está empezando a aplicar por razones terapéuticas, ahora podemos decir, bueno, este gen está afectado y puedes ir directamente con una precisión total y cambiar ese componente del gen o del genoma que está afectado. Una tecnología que hace 5 años no existía. Y eso de repente abre unas puertas tremendas. ¿Cuánto tiempo tardaremos en cruzarla así de manera masiva para que beneficie a la sociedad en lugar de simplemente unos pocos? Bueno, pues depende de cómo se demuestre que esos avances realmente contribuyen a la salud humana.
cantidad de compañías en Estados Unidos y en otras partes están invirtiendo en ese nuevo tipo de terapia, de poder coger y enfermos que son ya, digamos, totalmente irrecuperables, pues conseguir cambiarles esa parte del genoma que les causa ese problema. Entonces están invirtiendo en ese nuevo tipo de terapia génica. Sí, hombre, todavía sigue siendo noticia que nazca un niño en una familia libre de una enfermedad hereditaria a través de una intervención antes de la concepción, ¿no? Entonces, de este tipo de cosas, o incluso en el embarazo, ya ha habido casos de este tipo, y la verdad que todavía nos sigue sorprendiendo, y nos sigue maravillando, pero también es verdad que esas familias son muy pocas, muy concretas, con unas enfermedades genéticas muy determinadas, y bueno, no sabemos a dónde nos puede llevar este tipo de cosas. Por aquí había alguna pregunta más. Sí, solo... No nos las haga todas las de toda la noche. No, una sola. Era una broma, cariño. Una sola. Hablando de, como decía usted antes, realmente, o sea, determinar a priori qué tipo de enfermedad, o genéticamente qué tipo de enfermedades pueden dar lugar en el transcurso de... Lo que yo pregunto es, supongo que todas estas técnicas para averiguar esto se hace a través de la técnica de la PCR de tiempo real, y por otro lado, lo que quería decir es cuántas enfermedades en este momento están secuenciadas y que tiene ya primer para determinar en un momento determinado a la hora de hacer una analítica de este tipo, o sea, una analítica genética. Quiero decir que en una analítica genética, ¿cuántos digamos, enfermedades se pueden secuenciar o se pueden averiguar de las que uno es propenso a contraerlas en el tiempo? Creo que lo hemos entendido, Miles. ¿verdad? En estos momentos podemos detectar miles de diferentes, digamos, variantes genéticas. Naturalmente, de enfermedad depende de lo que considera una enfermedad. Cardiovasculares son complejas, entonces ya hemos descubierto pues una serie de centenares y centenares de variantes genéticas relacionadas con cardiovascular. Lo mismo con obesidad. O sea, podemos detectar ahora, en estos momentos, varios miles de variantes genéticas que nos predisponen a un tipo de enfermedad u otra. Luego están las enfermedades raras, ¿no? Esas están bien clasificadas. La última pregunta de la noche. Hola, buenas noches. Han hablado ustedes, disculpen, a lo largo de la jornada de múltiples enfermedades ligadas, podríamos decir, al aumento de la esperanza de vida, a enfermedades crónicas, pero me gustaría si pueden dar ambos desde sus respectivos ámbitos de la investigación, de la clínica, una explicación al creciente fenómeno de la obesidad infantil. ¿De la? Obesidad infantil. La obesidad infantil está ligada, el 50% de herencia desde el punto de vista genético es herencia, y desde el punto de vista genético está ligada a una predisposición familiar, vía materna, vía paterna, vía ambos. El problema hoy día es que la alimentación en la infancia ha cambiado una barbaridad. Se ha deteriorado enormemente. Los vicios que dan todas las encuestas y todos los estudios que se hacen en escolares en cuanto a las prácticas alimentarias son verdaderamente terribles. El niño hoy día, salvo algunas excepciones, en muchos casos se encuentra con imposibilidad a lo largo del día de quemar las calorías que consume. Y es además incapaz de digerir, por llamarlo de alguna manera, las malas prácticas alimentarias, porque la cocina casera, la cocina familiar, la persona responsable de haber recogido la información de toda la familia de generación en generación, como son nuestras abuelas, y de hacer esa comida de caldero,
que va al plato y que se consume con cuchara, las generaciones actuales no cuentan con ella. Y la realidad es que muchos de los niños actualmente son hijos de padres y madres que no practican medidas culinarias adecuadas y que no ofertan una dieta equilibrada al niño, que además se ha perdido por esto de que el niño no se puede traumatizar, el hábito de decirle tienes que comer esto y tienes que comer esto. El niño, la mayoría de las veces hoy día, come a carta. Esto me gusta y esto no me gusta. O anuncios. Y adquieren todos los vicios habidos y por haber a la hora de alimentarse. Entonces, hoy día tenemos unas tasas de obesidad en la infancia que posibilitan que cosas que cuando yo estudiaba eran dogmas. Un niño se hacía diabético si adquiría una diabetes tipo 1. Una diabetes tipo 2, por definición, era de una persona adulta. Cuando digo adulta es a partir de los 30, 35, 40 años. Antes, ni hablar. La diabetes tipo 2 rompió la barrera de los 30 años, rompió la barrera de los 20 años y en este momento la tenemos en edades pediátricas. Ya hay aquí en nuestro medio niños en edad pediátrica afectos de diabetes tipo 2 por la vía de la obesidad. Porque la obesidad lo único que hace es facilitar la expresión de ese material genético predisponente que no se hubiera puesto de manifiesto esa expresión si no se hubieran dado unas circunstancias ambientales, la epigenética. Entonces, el mecanismo por el cual se llega a la diabetes infantil normalmente son por malas prácticas alimentarias que llevan a la obesidad. Otra cosa es la diabetes tipo 1. La diabetes tipo 1 no tiene nada que ver con la obesidad. La diabetes tipo 1 tiene unas reglas de predisposición genética totalmente distintas a la diabetes tipo 2. Y ese no es el niño diabético, es el niño diabético o el individuo de 25 años que debuta con una diabetes tipo 1 o el individuo de 35 años que también los hay y de 40 que debutan con una diabetes tipo 1. Es la diabetes tipo 2 en la infancia, en esa infancia con sobrepeso, en cifras en cuanto a la expresión. En este momento en nuestro medio pues tenemos, ya supera el 18-19% de obesos en edad pediátrica. Entonces eso ya son cifras que a los pediatras les tienen verdaderamente preocupados y asustados. Y esos niños van a ser adultos obesos. Y esos niños van a padecer, ya van a llegar. Esos niños, por ejemplo, cuando lleguen a los 20, 22, 23 años, si por cualquier circunstancia se le hiciera o se le pudiera hacer un estudio vascular, una biopsia vascular, nos íbamos a encontrar con lesiones vasculares, infiltraciones de tipo ateromatoso, impropias de los 22, 23 años que tienen, que antes no se encontraban sino en gente de 50 o 60 años. Y sin embargo, cada vez se encuentran en edades más precoces, porque ese niño, ese joven de 20 y tantos años ya lleva desde la infancia con un ambiente metabólico desde el punto de vista glucémico y desde el punto de vista del colesterol y desde el punto de vista de triglicéridos inadecuado, inapropiado, que no se daba hasta épocas recientes. Tenemos, esa sí que es la última pregunta ya. Ella. Perdón. Sí. No, yo creo que mejor que pasemos a otra porque no voy a añadir más de lo que has dicho, o sea que mejor que contemplemos otro. La última. Hola, buenas tardes. Yo tenía una pregunta para vosotros y es que si es verdad que las formas culinarias en las familias han cambiado, que ya se come, ya no más, sino también se come peor, quería pediros vuestra opinión referente al patrocinio de sociedades pediátricas como es la Asociación Española de Pediatría, a alimentos tan poco sanos como son galletas cargadas de azúcar, con un 20% de azúcar, y que sinceramente, o sea, yo me parece bastante injusto cargar la culpa de la obesidad infantil solamente a las familias por no dar una alimentación equilibrada a los niños, cuando en España somos el único país de la Unión Europea en la que no contamos con la figura del dietista nutricionista en sanidad pública, cuando no se destina ni un euro a la prevención y cuando las políticas de salud pública se elaboran
con la colaboración de industria alimentaria. Muchas gracias. Nada que decir. No, Yo es que soy de fuera. ya. Pero Eso desde sí. el punto de vista práctico sí convendría decirle una cosa. Usted es responsable de su salud y los padres son responsables de la salud de sus hijos, no es el sistema. El Estado está obligado a promover la salud. Entonces, yo pienso que mi Estado tiene que promover mi salud y no les interesa el económico de una industria alimentaria, que se regula por sí misma. Porque en Suecia, por ejemplo, está prohibidísimo la publicidad dirigida al colectivo infantil. Y en España cada niño traga una media de 70 anuncios al día de comida basura, superflua y ultraprocesada. Entonces, echarle la culpa a las madres y a las abuelas de que ya no cocinamos como antes, no le estamos dando herramientas a esas madres para que cocinen mejor. Simplemente les estamos intentando vender un producto. O sea, no interesa la salud de los niños. Nada que objetar. Pues si no... De todas formas, sí querría decir que si a alguna madre se ha sentido, o padre, porque esto hoy día no es cuestión de padres, se han sentido molestos, pido disculpas. Son los responsables, es el entorno familiar el que más va a ayudar. No esperen ayudas del Espíritu Santo. Vamos a ver, Bueno. hace aproximadamente unos 18 años, si no fueron 18, fueron 20, la Consejería de Educación firmó un acuerdo, abrió un concurso con determinadas compañías de catering y eligió a una para llevar las comidas a los comedores escolares. Y organizó con los directores una jornada formativa en la cual a mí me invitaron a que diera una charla de 20 minutos hablando de la importancia de la nutrición en la infancia. Y yo no dije en esos 20 minutos nada más que 2 o 3 cosas elementales. Una correcta alimentación es la mejor inversión de futuro que podemos hacer en nuestros niños. Un niño bien alimentado es un niño sano. Un niño mal alimentado es un futuro adulto no sano. Y acabé. Inmediatamente el representante de la consejería en aquel momento allí me dijo: qué interesante lo que has comentado, tenemos que hablar un día. Acabó la legislatura y nadie me llamó. Quiero decir, los programas de gobierno y las actuaciones concretas de las consejerías y tal, están ligados a programas a ver resultados en 2 o 3 años. Y todo lo que trascienda y que tenga expectativas de futuro, pues verdaderamente cuidemos a nuestros hijos, porque no nos va a venir a cuidar nadie de fuera, ni el sistema, ni el Estado. Recemos porque simplemente tengamos un ambiente permisivo que nos permita hacer una buena praxis, una buena práctica. Sí que tiene usted razón en ciertos aspectos. Desde el punto de vista legal, es cierto que tenemos una legislación incorrecta o permisiva que permite ciertas prácticas que en otros países europeos no están permitidas. En eso tiene usted razón. Tiene razón en todo lo que ha dicho. Simplemente es el enfoque, a lo mejor lo que tenemos otra visión nada más. Y has nombrado, precisamente esto se hizo dentro del contexto de educación, ¿no? Y claro, es que este es el factor, uno de los factores más importantes que tenemos a nuestro favor, la educación. Lo comentábamos anteriormente, cómo el factor educacional define muy mucho la prevalencia de la obesidad, de otras enfermedades. La educación va unida también al nivel económico. Y entonces, si nos movemos alrededor del mundo, podéis ver cómo en las zonas de las ciudades que son afluentes, pues se ve mucha menos obesidad. Mientras que en aquellas zonas más
menos afluentes, pues es donde se concentra la obesidad. En Estados Unidos lo vemos a nivel de estados. Los estados con mayor nivel educacional tienen niveles de obesidad bajos. Aquellos que tienen menor nivel educacional tienen obesidad más alta. Entonces, claro, depende de la educación también. Te ayuda a resistir un poco esos cantos de sirena que estamos continuamente expuestos, no hay duda alguna, con respecto a meternos por los ojos, por los oídos, por todas partes, el consumir una cosa u otra, que se nos pone, además de unos colores atractivos, unos mensajes atractivos, para darnos más de lo que en realidad esos alimentos pueden darnos. Entonces no hay duda de que estamos en una sociedad de consumo, pero claro, la educación, también lo comentábamos anteriormente, nosotros hemos encontrado factores genéticos de la obesidad, pero en aquellos individuos que tenían una educación universitaria tenían el gen de la obesidad, pero nunca la expresaban. Y no sabían que tenían el gen de la obesidad, por supuesto, simplemente en su día a día, debido a la actividad física, debido a cómo elegían la alimentación, pues eran capaces de vencer esa predisposición genética, mientras que la misma predisposición genética en individuos de una educación menor, también de un estado socioeconómico menor, pues se expresaba perfectamente. Entonces, yo quizás no pondría tanta responsabilidad en las familias, en los padres. Yo creo que es algo muy compartido. Es una responsabilidad de las escuelas, es una responsabilidad del gobierno, es una responsabilidad de no dejarse influir por el capital, ¿no? También el que va a definir nuestro futuro y el de nuestros niños. Pero es lo mismo que decíamos anteriormente con los alimentos. El decir en su momento que las grasas eran malas, evitarlas. El que el pescado azul, como era graso, era malo. Y entonces, como de alguna manera hacer una sola cosa responsable de todos nuestros problemas, la verdad es que deberíamos ser un poco más inteligentes y consecuentes de que no es así. Y entonces, en el caso de la salud también. La salud tiene que ser, digamos, emprendida desde todos los niveles, desde el nivel más arriba al nivel más abajo, en la casa y en la escuela, en la prensa, en la propaganda, y reconocer lo que te están intentando vender, que no es cierto, a través de esa educación. Bueno, pues yo creo que ya acabamos por hoy. Los probióticos. Lo siento. Pues... Tú decides. No, con esto solamente los probióticos. Que tienen, ya me van a matar por ahí porque ya creo que... Pero bueno. Bueno, desde luego no estamos solos. Tenemos con nosotros un genoma inmenso y complejo, que es nuestra flora bacteriana que principalmente se encuentra en el intestino, pero que se encuentra en la piel. Todas estas bacterias tienen una función positiva, en la mayor parte de los casos, afortunadamente, y hemos vivido con ellos y vivimos gracias a ellos. Muchos de los nutrientes que nosotros necesitamos los genera esa flora bacteriana a través de los alimentos que consumimos, que sin ellos no nos harían el beneficio. Incluso las calorías que absorbemos o no, en parte depende de la función que estén haciendo esa flora bacteriana. Nos interesa en todo momento tener una buena armonía con todas nuestras bacterias. ¿Qué ocurre? Que a lo largo de los años y debido a muchas circunstancias, pues de vez en cuando esa armonía se rompe, los antibióticos, etcétera. Y lo que estamos viendo es que, tanto desde el punto de vista del estado de salud como el estado de enfermedad, la composición y la función, sobre todo, de nuestra flora bacteriana es importante. Hay mucha gente que vive con lo que llamamos disbiosis, es decir, que la composición de nuestras bacterias no es la adecuada. Eso lo sabemos. ¿Cómo se puede reparar? Ahí es donde entramos ya en terrenos un poco de exploración. Entonces,
¿Podemos cambiarla con los prebióticos, con la nutrición? Evidentemente hay alimentos que pueden influir a que la flora bacteriana se convierta en más saludable. ¿Podemos contribuir con los propios probióticos, con las bacterias más beneficiosas para nosotros y cambiar la alteración que pueda tener nuestro intestino? Posiblemente sí, pero desde luego hasta en estos momentos es, digamos, estamos en estado de investigación, porque claro, teniendo en cuenta la cantidad de bacterias que tenemos, dicen las crónicas que tenemos 10 veces más de células en nuestro cuerpo bacterianas que las nuestras mismas de todo el organismo. En términos de genes, nosotros tenemos 20.000 genes. Las bacterias que nos acompañan tienen millones de genes actuando en diferentes, para las bacterias per se y también para nosotros mismos, ¿no? Entonces, claro, toda esa masa bacteriana que tenemos, que podamos, digamos, modificarla de una manera eficaz, con un Actimel o con unas poquitas píldoras con probióticos, pues no lo sé, realmente no lo sé hasta qué punto podemos cambiar nuestra flora bacteriana para mejor. Es fácil cambiarla para peor, ¿verdad? Pero para mejor no lo sé. De todas maneras, ¿qué es importante? Que tenemos que hacerlo, que tenemos que conseguir los medios para llevar a cabo esto, eso es cierto. Y que hay gente, y como todo, hay gente que le irá muy bien determinados prebióticos o probióticos y otros que serán más resistentes, dependiendo de qué hay al otro lado, ¿no? Qué hay dentro de nosotros que sea más, digamos, combativo o no contra cosas que le vengan de afuera. Pero desde luego lo que se está observando es que nuestra flora bacteriana tiene mucho que ver con nuestra salud, con nuestra obesidad, con enfermedades así gastrointestinales, incluso con nuestro propio, digamos, estado anímico, ¿no? Podemos sentirnos mejor o peor. O sea, esto que decimos, es que siento, ¿cómo se dice? Mariposas en el estómago. Es que, o sea, hay una comunicación constante entre nuestro intestino y entre nuestro cerebro, entre nuestro sistema inmunológico y nuestro intestino. Todo eso está contribuyendo continuamente en el día a día. Nuestras bacterias, igual que nosotros tenemos un ritmo circadiano, en que cada momento del día somos metabólicamente diferentes, nos sentimos diferentes, nuestra presión es diferente. Acordaros de que cuando estamos hablando de enfermedad cardiovascular, los eventos no tienen lugar a cualquier hora del día de la misma manera. Los eventos tienen lugar normalmente por la mañana. Y tienen lugar los lunes, y tienen lugar durante el invierno. Es decir, que todos estos ritmos son muy importantes para nuestra salud. Nuestras bacterias tienen también sus ritmos circadianos y actúan de una manera diferente por la mañana o por la tarde o por la noche, porque tienen diferentes funciones. Entonces, esa armonía, ese estado holístico, si queremos utilizar una palabra así más de moda, es extremadamente importante. Poner todo, digamos, dentro de esos ritmos que sean más favorables para nosotros, que además van a cambiar con la edad. Dependiendo de cómo envejecemos, todo esto tiene que reajustarse, ¿no? para responder a las necesidades de cada momento de nuestras vidas. Entonces, personalmente, creo que la microbiota, todo esto de los probióticos y prebióticos, se ha convertido de repente en una moda. Pero en una moda, no en una moda simplemente banal. Hay algo detrás de eso. Pero tenemos de nuevo que, como comentábamos antes, dejar un poco que el polvo se apose, ¿no? Y ver qué queda realmente sólido detrás de todo eso. Ahora, no es casualidad, naturalmente, que exista esa regulación tan precisa de nuestra flora bacteriana. Tiene una razón de ser. Y fijaros, en la leche materna, por ejemplo, hay hidratos de carbono, ¿no?, que no están diseñados para la alimentación del niño. Están diseñados para la alimentación de la flora bacteriana que se está desarrollando en ese niño, para que sea lo más saludable posible. O sea que, personalmente, yo creo en eso, pero claro, dentro de eso no hay que comulgar con ruedas de molino y como investigadores tenemos que cuestionarnos muy mucho
todas esas, digamos, entusiasmo, ¿no?, que existe ante cualquier cosa nueva. Pero que es importante eso, desde luego. Bueno, fijaros, uy, perdonad, para lo que contamos de los herbolarios y demás, hay muchas de las cosas que nos consumimos, por ejemplo, en los tés, en todas estas infusiones y demás. La razón por la que nos hacen la función o no es porque hay unas bacterias que están convirtiendo algo que no tiene funcionalidad en algo que es funcional para nosotros. Pero claro, no todas las personas la tienen. Entonces un té de ginseng y tal y cual, pues sí, a un coreano, a un japonés o a un chino le va a funcionar porque sus bacterias son capaces de convertir lo que hay en esa raíz en algo que es beneficioso para nosotros. Pero alguien de, por ejemplo, de Tenerife, pues a lo mejor nunca las bacterias han sido expuestas a eso y simplemente no metabolizan. Y te tomas ese té y vale, pues, o sea, desde el punto de vista psicológico a lo mejor te hace un beneficio, pero desde el punto de vista práctico, biológico, no te lo hace. Bueno, yo creo que ya sí que es verdad. Lo veo.